Gloria a Dios. Bueno, buenos días hermanos, hermanas que están allá a través de las redes sociales, prestos para escuchar la palabra. Iglesia Cibernética de Jesucristo, seas bienvenida. He aquí tu pastor, presto para llevarte este alimento en esta hermosa mañana, hoy domingo 7 de agosto del año 2022. Ya hemos alabado y hemos adorado al Señor y ahora es tiempo de compartir su palabra. Vamos a meditar en un punto. Todos son importantes, pero hay unos siempre que no son muy comunes y eso los hace más importantes. ¿Por qué no son muy comunes? Vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón desde hace tiempo hacerlo y que el día del viernes empecé a preparar, a orar y a leer, y hasta el día de hoy en la mañana fue que terminé de preparar este mensaje que Dios me dio para compartirlo. El título del mensaje es ¿Dios ama al mundo? Ese es el título del mensaje. ¿Dios ama al mundo? Hoy vamos a meditar en este importantísimo punto porque la gente vive engañada. A la gente se le ha hablado de muchas formas, muchas religiones, y casi la mayoría de la gente ha creído a la palabra que ha oído de diversas religiones. Y es por esa razón que hay tantos grupos, tantas denominaciones, pero cada una tiene su propia doctrina, su propia enseñanza. Y hay mucha gente que piensa que pues todas las religiones son buenas, que todas hablan de Dios y que Dios solamente hay uno. Hay otros que dicen, y los he oído, predicadores, yo de hecho lo decía anteriormente, antes de entender la palabra, que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Yo lo mencioné varias veces hace tiempo. Pero nosotros somos como los niños que vamos creciendo. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, porque Dios día a día nos va enseñando y nos va moldeando, nos va acomodando todo lo que es su palabra para que no demos lugar al diablo, porque el diablo de esa forma engaña, tergiversando la palabra de Dios, sacándola de contexto. Y un ejemplo muy claro lo vemos cuando el Señor Jesús fue bautizado y que fue llevado en el Espíritu al desierto por 40 días. Dice que después de 40 días tuvo hambre y dice que entonces fue cuando el diablo se le apareció y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, pues diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y Jesús le dijo, le citó la palabra. Dice, apártate delante de mí, Satanás, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús habló en futuro, vivirá. Ahora, dice, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra que Dios da, como en este caso, este mensaje, es cuando nosotros recibimos ese alimento espiritual. Ahora, como el diablo vio que citó la palabra, porque la misma escritura dice que si alguno ministre conforme a la palabra. Y vemos ahí que Jesús le estaba ministrando ese hijo al diablo mismo la palabra, que aunque él no le hacía efecto porque él ya había sido condenado. Pero siempre que uno ministre la palabra. Si vas a amonestar a alguien, vas a dar consejo que sea siempre conforme
a la palabra. Y el diablo, al mirar eso, también dice la escritura, ¿verdad? Que cuando lo subió a la parte más alta del templo, él dijo, lánzate, pues escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tope con piedra. Como el diablo vio que Jesús le hablaba con la palabra, también él citó la palabra. Y Jesús le dijo, dice, escrito está, apártate, Satanás, porque escrito también está. Ese es el contexto. Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y es así, de esa forma, como el diablo siempre tergiversa la escritura por medio de las religiones, por medio de esas doctrinas de hombre, esas doctrinas de demonios, por esas tradiciones que el hombre mismo ha formado y cree que está agradando a Dios. Y esta es una de las enseñanzas. Dios ama a todo el mundo. Dios ama al pecador, porque el mundo es pecador, no la iglesia de Cristo. El mundo dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Eso es lo que mucha gente cree, mucha gente piensa. Hay otra gente que piensa que Dios no es tan injusto para mandar al infierno a muchos de aquellos que creen en Él, que hacen sacrificios por Él, que hacen buenas obras. Creen que por eso se van a salvar. Y conocen la palabra, saben que es por medio de la palabra que nosotros, la medio de la fe, como dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, esa fe que nos da Dios por el oír su palabra. Aún sabiendo eso, que solamente la fe nos salva, quieren justificarse. Muchos cristianos y de años que ignoran la palabra. Y si ignoran la palabra, ¿cómo les va a llegar la fe? Si la fe viene por el oír la palabra, escudriñando las escrituras. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender este mensaje, que no importa lo bueno que seas, no importa cuánto hables de Cristo. Si mismo Jesús dijo allá en Mateo 7:21, que no todo el que le dijera Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de su Padre. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, y yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y como les decía anteriormente en otros mensajes, la parábola de las 10 vírgenes nos habla claramente. Las 5 prudentes que representan la iglesia de Jesucristo y las 5 insensatas que representan todas las demás religiones. Dice que en aquel día, dice que cuando les dicen que vayan a comprar aceite para que no les falte, y que cuando fueron, dice que vino el esposo y se fueron las que estaban con sus lámparas encendidas, las prudentes, y que después cuando llegaron ellas dijeron, ábrenos. Y Jesús les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque esas son las religiones, las que hablan, las que dicen, que te hablan de Jesús y te hablan tantas cosas, pero son los que te están dando la leche adulterada, esa la cual no te puede llevar para salvación. Como dice allá, desead como los niños la leche espiritual no adulterada, la cual te va a llevar a la salvación. Entonces vamos analizando este punto. Vamos a meditar hoy si verdaderamente Dios ama al mundo. Hay un pasaje muy conocido que yo llegué a decir, bueno, el que no sabe ese pasaje, dudo que sea cristiano. Ahora, hay muchos que lo saben, yo lo sabía de memoria, y la mayoría de cristianos lo saben de memoria, pero verdaderamente no han entendido la magnitud, la profundidad
que tiene ese pasaje. Dios ya lo había puesto en mi corazón compartir esto hace unas cuantas semanas atrás, un par de semanas, pero todo tiene su tiempo. Vamos a meditar hoy respecto a ese punto. Primeramente vamos a ver ahí en Juan 3:16. Juan capítulo 3 verso 16. ¿Qué es lo que nos dice ahí Juan 3:16? Dice, lo sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él crea, en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, ahí empieza. A nosotros se nos ha enseñado esto, que Dios ama a todo el mundo, que ahí está hablando de que Dios ama a todo el mundo. Pero cuando nosotros analizamos la Escritura, está hablando en tiempo pasado. Está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el único con sus genes, el único que salió de Dios. Dice que tanto fue el amor de Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a ver qué nos dice, en el Antiguo Testamento respecto a esto, para que vayamos entendiéndolo. Vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 7, en Deuteronomio capítulo 7 verso 8, ahí está hablando Dios directamente a su pueblo, no sus hijos, su pueblo. Acá el apóstol Juan está hablando a toda la humanidad. Que la gente sepa que Dios lo amó, y por amor a la gente es que envió a su Hijo Jesucristo. Por la misericordia. Eso se nombra misericordia. Y se nombra gracia también, o sea, gratuito. No perdonó a Sodoma, no perdonó a Gomorra, pues no, pues que Dios los ama. ¿Cómo es que los ama y los destruye? Entonces vamos a ir meditando en este punto. Aquí a su pueblo les estaba diciendo claramente, ahí en Deuteronomio, vamos a leer en el verso 8, dice, Deuteronomio capítulo 7, verso 8. Dice, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice que Dios los amó, al igual que Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo. Aquí está diciendo que los amó, y porque los amó, y aparte que había hecho esa promesa, le está diciendo el juramento que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Empezando con Abraham. Dice que por eso los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y los sacó Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Como todos sabemos, los que hemos leído la Escritura, que allá el pueblo de
de Israel, o sea, las 12 tribus, la descendencia de Jacob, de esos 12 hijos que tuvo, es el pueblo escogido de Dios, es la promesa. Y vemos cómo llegaron a Egipto y ahí llegaron a estar de esclavos. Llegaron a estar de esclavos por más de 400 años. Mucho tiempo estuvieron de esclavos y Dios miró su aflicción y se acordó de su promesa y los amó. Sintió amor por ellos. Y entonces fue que envía a Moisés para liberarlos. Y los saca de Egipto con mano poderosa. Ya sabemos los grandes milagros que hizo. Ahora, vamos a ver Salmo 145, 20. Estamos hablando acerca de que los amó. Salmo 145. Y vamos a leer en el versículo 20. ¿Qué nos dice ahí? Dice: Jehová guarda a todos los que le aman. Oiga, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. O sea, primero dice ahí en el pasaje que leímos que Dios amó a su pueblo que estaba en Egipto. Lo amó. Y por amor a ellos fue que envió a Moisés para liberarlos. ¿Y qué dice aquí? Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, dice la Escritura que se rebelaban mucho. Se rebelaban mucho contra Dios. Y por esa razón es que Dios decidió que no iban a entrar todos aquellos que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios los amó y por amor a ellos envió a Moisés. Pero al sacarlos de allá, viendo sus grandes prodigios, maravillas, todo lo que hacía, aún así, cuando llegaron el momento de la prueba, que atravesaron el mar, cuando tuvieron necesidad de agua, comida, ahí vemos cómo ellos blasfemaban, hablaban mal de Moisés, renegaban constantemente queriendo regresar a Egipto, y a Dios no le agradó eso. Y cuando fue el acabose para con Dios, para ellos, fue cuando envió a aquellos 12 espías, cuando ya habían atravesado el desierto e iban camino a Canaán. Cuando envían a aquellos 12 espías Moisés y llegan allá a Jericó, ¿y qué hicieron? Dice que 10 no creyeron que podían tomar esa tierra porque eran muy grandes los hombres de allá, que verdaderamente el fruto era grande y llevaron hasta muestras del fruto que había allá, pero que también los hombres eran muy grandes y eran muchos, la ciudad estaba muy amurallada y que no iban a poder tomarla. 10 dijeron que no. De esos 12, 2 dijeron que sí, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en el poder del Dios que los había librado de Egipto. Confiaban en ese Dios. Y cuando llegaron, los 10 desanimaron al pueblo. Hicieron que el pueblo dudara. Y ya se desanimaron y ya no quisieron ir a tomar esa tierra que Dios les iba a entregar. Solamente Josué y Caleb fueron los que creyeron. Pero los otros que no creyeron, dice la Escritura que Dios, vamos a leerlo, Números, capítulo 14, y vamos a leer
Números 14, vamos a empezar a leer del verso 1 hasta el 38. Lo voy a leer rápido. Es Números 14. Dice, número 14, dice aquí, estamos viendo aquí cuando los israelitas se rebelan contra Jehová. Dice en el verso 14, 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová está Jehová, no los teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que en el día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta, hasta los terceros y hasta los cuartos.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuelvan mañana y salgan al desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes, a la verdad, no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Tuve que leer todo esto para que allá los que están escuchando, mirando este video, con sus Biblias en sus manos, como siempre les he dicho, se den cuenta la paciencia que Dios tuvo y cómo se rebelaban constantemente contra Dios. Dios los amó. ¿Se acuerdan? Por eso leímos el contexto allá donde habla Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y aquel pueblo también los amó, y por eso es que envió a Moisés para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida, así como nosotros también vamos a una tierra prometida, a una ciudad donde fluye, allá dice, donde esa ciudad no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor. Esa ciudad es la ciudad celestial, es la promesa para nosotros. Pero si también nos renegamos, también hacemos lo mismo que hicieron aquellos. Dice Judas que si aquellos no escaparon, que se rebelaron contra Dios, tampoco nosotros escaparemos. Porque también a aquellos se les dio la palabra y no les aprovechó por no ir acompañada de fe, como a nosotros también se nos dio la misma palabra. Y es por esa razón el título de este mensaje: Dios ama al mundo
No, no lo ama. Lo amó y por amor es que mandó a Jesucristo. Y ya vimos aquí cómo los amó, pero luego que dice que aquellos que no creyeron fueron destruidos en el desierto. Y los que nacieron todos los que salieron de Egipto murieron. Pero los que nacieron en el camino, los que nacieron, esos sí entraron a la tierra prometida, menores de 20 años. Dice que esos fueron los únicos que entraron. Y les dio 40 años de castigo hasta que murieran todos. ¿Por qué? Porque 40 días fueron el tiempo. 40 días fue el tiempo que tardaron en reconocer la tierra. Lo mismo nosotros, esos 40 días que Jesús, después de que resucitó, anduvo todavía aquí apareciéndoseles a sus apóstoles. E incluso sus propios hermanos, hijos de José y de María, fue cuando entonces creyeron en Jesús y dieron hasta sus vidas predicando la palabra de Dios. Pero antes se burlaban de él. Cuando lo andaban buscando para matarlo, cuando ya se acercaba la fiesta de la Pascua, dice que él estaba en su casa y sus hermanos le decían: ¿por qué no sales? Pues nadie que quiera hacer algo, dice, lo hace acá en secreto. Sal, anda, ve. Y dice la Escritura, esto decían porque ni aún ellos creían en él, ni aún sus hermanos. Entonces, pero cuando ya en los 40 días, quiere decir que ellos nacieron en el desierto. Por eso alcanzaron a entrar, entraron en el desierto. Nacieron ahí. Y ahorita nosotros estamos en el desierto también. Es necesario. Los que hemos creído ya salimos de Egipto, que representa la esclavitud del pecado. Y estamos en el desierto ya esperando nomás en cualquier momento podamos cruzar ese río, que es el río de la muerte. Podamos cruzar ese río. Al cruzar ese río es cuando nosotros vencemos, es cuando llegamos a la tierra prometida. Aquí entonces seguimos con este punto. Vamos a seguir con Juan, ahí mismo donde lo estábamos leyendo, en el verso 36, Juan, capítulo 3 y el verso 36, ¿verdad? Ahí nos habla bien claro el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, aquí vemos entonces que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios ama a aquellos que le aman y los guarda. Aquí en el verso, volviendo a Juan 3:16, en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así como Dios mandó a Moisés para que el pueblo fuera salvado por él de la esclavitud, literalmente. Y en este momento Jesús es enviado para liberarnos de el pecado, de la esclavitud del pecado. En el verso 18 dice: el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan a través de esta lectura? Que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y déjame decirte que el mundo es el que no cree. El mundo es el que no cree. El religioso cree a medias, así como Coré, así como aquellos 10 espías que mandaron. Ahí leímos de los espías. Ahí más adelantito habla cómo dice que murieron delante de Dios desintegrados esos 10 espías. Pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Entonces, dice que cuando creemos en Él, no somos condenados. Pero si no creemos, el que no cree ya ha sido condenado. Y déjame decirte, mundo o gente religiosa, porque todavía al mundo le va menos peor que a la gente religiosa. Jesús dijo que a los fariseos que iban en busca de un prosélito y finalmente lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Y los que estaban evangelizando, buscando los prosélitos, eran los judíos, que representan hoy en día a todos aquellos que andan buscando prosélitos para llevarlos a su religión. Esos dice que los hacen 2 veces más hijo del infierno. Y otro pasaje donde nos ayuda a entender, donde Jesús dijo que aquellos que saben y no lo hacen, dice que más les hubiera valido no haber sabido nada. Entonces, eso se refiere a la gente religiosa. Pero al mundo directamente, el mundo está bajo condenación. Entonces Dios no ama al mundo, amó al mundo. Dios no ama a los religiosos. Dios no los ama. ¿Por qué? Porque lo que hacen es llevar a ser hijos del diablo a los que van haciéndoles proselitismo, o sea, discipulándolos. Porque los discipulan, pero para su propia religión. Y eso es necesario que lo sepan. Por eso Dios me pone este mensaje para compartirlo. Entonces aquí estamos viendo que dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y luego nos habla, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora vamos a entender, para ver esto, vamos a entender esto, vamos a leer aquí, ahí mismo, en el Evangelio, ahí atrás, Juan 1, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 14. Ahí nos habla precisamente eso. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verbo estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Dice, verso 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, por medio de Juan el Bautista, que todos creyesen por él. Él vino dando testimonio de la luz. ¿Cuál luz? El verbo. Por eso dice arriba que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose a Jesús. Juan vino para dando testimonio acerca de esa luz, a fin de que todos creyesen. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, y que una luz, una lámpara no se enciende y se pone debajo de un almud.
o sea, debajo de la almohada, debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Así alumbren vuestras lumbreras, dijo el Señor. Nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo está en nosotros, los que verdaderamente hemos creído. Aquí Juan decía que él no era la luz, sino él venía dando testimonio de la luz. Y nosotros también damos testimonio de la luz, compartimos la luz. Ahí verso 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Oigan, la luz verdadera vino a este mundo. Y ya que vino a este mundo, aquí estaba. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Por el verbo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí refiriéndose directamente al pueblo judío. Dice verso 12. Mas a todos los que le recibieron, porque hubo un grupo que sí le siguió, los 12 apóstoles y más. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos ya somos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos sus hijos. Jesús dijo que no todo el que le diga Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo, que recibamos el Espíritu de su Hijo. Es cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Pero, dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Que el verbo se hizo carne, que el verbo era la luz de los hombres, que la luz vino a este mundo, que en el mundo estaba y que el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, esa luz que es Jesús, si no le reciben, nadie puede ser salvo. Si nosotros no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Dios. Hay otro pasaje donde dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí estamos viendo claramente que cuando tenemos al Hijo, el Espíritu de Cristo, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Vamos a seguir. Entonces ya vimos que Dios amó al mundo. Romanos 5:8, miren lo que nos dice. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo a todos nosotros, a mí, a ustedes que están allá mirando, escuchando este video. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, no se trata nada más de decir te amo, o te amo mi Dios, no. Se trata de mostrar. Por eso que hay un pasaje donde dice que el Padre mismo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, de labios nada más, pero no le mostraban verdaderamente con hechos que lo amaban. Y aquí dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí ya vimos este punto. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Juan 14, y vamos a leer
en el verso 21, en el verso 21, dice así, Juan 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ahí podemos mirar claramente que Dios no ama al mundo. Lo amó y por eso envió a su Hijo. Y aquí lo está diciendo a quién es el que ama a Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, cuando obedeces la palabra, le estás mostrando a Jesús que lo amas. Y aparte, ya cuando eso sucede, dice que, y el que me ama será amado por mi Padre. Oigan, está hablando en futuro, será amado por mi Padre. Y luego, ¿qué dice? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a los que guardan sus mandamientos. A esos son los que ama, no a los religiosos, no a aquellos que hacen tanto sacrificio, que andan predicando, jalando gente para allá y para acá y se olvidan de aquel que verdaderamente puede hacer el cambio en nuestras vidas, de aquel que nos asegura la salvación, que nos da gozo y paz. Por eso dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, todo les va a ser por añadidura. Entonces aquí vemos a quiénes son los que ama Dios, para que no se engañen, para que no los engañen. Por muchos que no reprenden el pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren que sigan llegando más número de gente y les entre más dinero. A ellos les interesa tu dinero, no les interesa tu alma, que no se pierda. Entonces aquí vemos a través de este pasaje, ¿verdad?, quiénes son los que verdaderamente aman a los que Dios ama. Y lo vuelve a confirmar, miren, en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Está hablando en futuro. Si tú amas a Jesús, estás diciendo lo que le amas, vas a guardar su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuándo es cuando el Padre te va a amar? Cuando tú amas a Jesucristo. ¿Cuándo es que tú amas a Jesucristo? Cuando tú guardas su palabra. Es lo que está diciendo el 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Hasta entonces es cuando el Padre te ama. Lo dice muy, pero muy claramente. Vamos a ver qué nos dice para confirmar esto. Juan 8:31, ahí mismo atrasito. Capítulo 8 y verso 31. Dice, yo les recomiendo allá a los que están allá presentes que lean desde el 31 hasta el 47. Ahí habla todo bien claro. Es mucho, no lo quiero leer por cuestiones del tiempo, pero allá en su casa lo pueden leer. Juan capítulo 8, verso 31. Vamos a empezar el primer versículo porque ahí es donde nos trae este tema. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, oigan, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, el verdadero cristiano es aquel que permanece en la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Y es cuando dice,
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí los judíos, como les estaba diciendo a ellos decían que no habían sido esclavos de nadie, que ellos amaban a Dios. Dice, si ustedes de verdad fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Entonces, cuando ustedes leen todo eso, se dan cuenta donde mismo Jesús les dijo que eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no guardaban, porque no permanecían en su palabra. La conocían, pero no permanecían en ella. Y digo que la conocían porque Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Pues digo que ellos sabían la palabra, pero no permanecían en ella. Ahora, en día, mucha gente conoce de la palabra por medio de las religiones. Ya les decía yo en un tiempo pasado, yo empecé a conocer la palabra por medio de los testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras fue la primera que tuve en mis manos y la leí muchísimo. 3 veces en menos de 10 meses, toda la Biblia. Y ahí es donde Dios empezó a obrar. Porque ahí es donde te encuentras con Dios. Ahí es cuando encuentras a Dios hablando a tu vida. Hay un cuadro de unas letras, unas palabras que me emocionó mucho, me gustó mucho en una iglesia en México, que decía que cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la palabra, es Dios hablándote a ti. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable si tú no buscas escuchar la palabra, leer la palabra? Si alguien te habla de la palabra, no de religión, que no te quieran llevar a su iglesia. Yo ando predicando en muchas partes y a la gente le digo, yo no te quiero traer a mi iglesia, a mi religión, porque yo no tengo una religión. Yo no tengo una iglesia grande así, sino es la iglesia de Jesucristo, que tú que estás allá mirándola, formas parte de ella. Y en muchos lugares, otros países igualmente. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, a través de esta lectura, que los que permanecen en su palabra son verdaderamente los cristianos. Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 5 versos 2 y 3. Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer los versos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí está hablando otra vez que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Porque si tú amas a Dios pero no amas a tu hermano, dice, ¿cómo puedes amar a alguien que no ves y a tu hermano que lo ves no lo amas? En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mientras no guardes sus mandamientos, no vas a poder amar ni a Dios, mucho menos al hermano. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí nos confirma otra vez la primera de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Para terminar este punto aquí, vamos a leer qué dice Juan 16, verso 27. Miren lo que nos dice aquí Jesús. Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 27. Dice, aquí está hablando Jesús, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro que el Padre te ama?
Aquí lo dice Jesús. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado. Cuando amamos a Jesús, el Padre nos ama también, ¿verdad? Y porque lo hemos amado y hemos creído que salió de Dios. Ahora, vamos a ver ya de este punto, en el Evangelio de San Juan, yo lo dividí en 4 puntos, este punto importante que habla acerca de si Dios ama al mundo. Ahorita en el punto número 4 vamos a ver, en el Evangelio de San Juan capítulo 15, y vamos a leer del 5 al 20, miren qué precioso está. Ahí ya empieza, ya para finalizar este mensaje, ahí vamos a ir empezando. Juan capítulo 15 versos 18 al 20, dice, ahí está hablando Jesús: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, aquí nos está hablando Jesús que el mundo nos iba a aborrecer. ¿Por qué? Porque amamos a Él. Pero dice, si a mí me aborrecieron, también a ustedes los van a aborrecer. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Es respecto a ese punto. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así de claro lo está diciendo el apóstol Juan. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí ya estamos mirando entonces que Dios nos ama y nos sigue amando. Nos amó, nos ama y nos sigue amando a aquellos que hemos creído en Él. Y somos llamados hijos de Dios. Lo leímos en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan capítulo 17, versos del 5 al 20, son los últimos que estamos leyendo para que puedan darse cuenta que lo que Dios tiene para nosotros, que Dios no ama al mundo, Dios ama a los que le aman, a los que guardan su palabra, nada más. Aquí vamos a ver qué nos dice en el verso 17, nos va a hablar bien claro. Dice, vamos a leer del verso 5 al verso 20, dice, Jesús estaba orando antes de irse al cielo por todos sus discípulos y apóstoles que dejaba. Dice, estaba orando al Padre por ellos. Y aquí dice en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, los que hemos guardado su palabra, esos son los que está diciendo aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él nos sacó del mundo, así como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Oigan, qué bonito. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo,
O sea, que si Dios amara al mundo, entonces, ¿por qué dice que no ruega por el mundo? Aquí lo está diciendo bien claro. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Oiga, yo les he dado tu palabra, y no nomás a nosotros, también al mundo se las dio. Pero el mundo aborreció la palabra y nos aborrece a nosotros, a los que guardamos su palabra, a los que predicamos su palabra. Dice aquí Jesús, yo les he dado tu nombre, tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Así que analiza tu vida. ¿Estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Y cuando hablo de iglesia no me refiero a una religión. Me refiero a la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el grupo de personas que sacó del mundo. Porque eso es iglesia, los llamados fuera. Cuando escuchas la palabra te quebranta, te arrepientes, te conviertes, aceptas a Cristo, te saca del mundo. Y ya no estás en el mundo. En la pasada puedes tener caídas, resbalones, pero no vives en ese mundo. Hay veces que están durmiendo, lentos. ¿Y qué dice la escritura? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está orando por nosotros. Oró por aquellos, pero mira también lo que nos sigue diciendo. Dice que los guardara del mal. Pero mira lo que sigue diciendo, el verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí nos damos cuenta que por medio de la palabra es que viene el arrepentimiento y viene la santificación por la palabra. Dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús manda, Mateo 28:19, vayan por todo el mundo. En Marcos 16, versos 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí habla lo que está diciendo aquí Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero la gente, muchos cristianos mediocres según andan, pero andan predicando en las iglesias. No andan en el mundo. Jesús nos mandó al mundo a predicarles el evangelio, no que seas parte del mundo. Pero muchos andan, no quieren sufrir, porque en el mundo, cuando andas predicando en el mundo, muchos no te reciben, te rechazan, te amenazan, te golpean. Y a muchos los han matado. Entonces, hay muchos mediocres religiosos que no van. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, quieren estar en la comodidad. Y por esa razón la verdadera iglesia de Cristo anda sirviendo, predicando el evangelio. No está en un templo acá muy cómodo. No, está predicando el evangelio al mundo, no siendo parte del mundo. Por eso aquí Jesús mismo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando tú andas predicando a Cristo, Jesús es santificado en nosotros mismos,
Santificado, ¿qué quiere decir? Apartado del mal. Que Jesús está apartado del mal. Pero el punto que está diciendo que nosotros estamos reconociéndolo y mostrándole al mundo cómo es que nosotros, así como Jesús, podemos estar apartados del mal. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos santifica, la que nos aparta del mal. Luego dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oigan esto, el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Oigan, estaba rogando por su grupo, sus apóstoles, discípulos. Estaba rogando por ellos. Y luego en otro pasaje aquí lo leímos, donde dice, no ruego por el mundo. No estaba rogando por el mundo, estaba rogando por ellos. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero mira aquí esto más sorprendente, que eso te concierne a ti y a mí. Mira, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí entro yo, ahí entras tú, si es que verdaderamente has creído en Jesús, si es que verdaderamente permaneces en la palabra de Dios, eres amado por Dios, y Cristo y Dios viven contigo y en ti. Esa es la promesa. Entonces aquí vemos a través de esta escritura, dice, no ruego solamente por esto, sino también los que han de creer en mí. Yo creí por la palabra de ellos, y yo sigo predicando. Y aquellos que creen en Jesús por la palabra que sale de mi boca, que es Jesús hablando, también por eso se está rogando Jesús. ¡Qué precioso mensaje! Aquí vamos a ver, ya nos habla que nosotros no somos del mundo, nos sacó del mundo. Vamos a ver lo que le dijo a su pueblo en aquel tiempo y qué nos dice ahora. Ya vamos a terminar. Deuteronomio 7, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 7, y vamos a leer del 1 al 5. Deuteronomio 7, del 1 al 5 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en tus oídos. Apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Dijo yo, perdón hermano, estaba leyendo 5, es el 7. Perdón hermanos, 7 del 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. O sea, aquí Dios estaba dando este mandato por medio de Moisés a todo el pueblo, ¿verdad? Que cuando ya estaran a la tierra de Canaán, que allá iba a haber 7 naciones más fuertes que ellos, pero que Dios se las iba a poner en su mano y les iba a entregar la tierra. Pero les hace esta advertencia, que cuando ya se las haya entregado, cuando ya hayas derrotado y te las haya entregado, dice la tierra, destruirás del todo, dice, vas a destruirlas, las naciones, a la gente, no harás con ellas alianza, o sea que te hagas amigos, eso es alianza, que formes grupos, y luego, y no emparentarás con ella, quiere decir que no se case ningún hijo ni hija con la gente del mundo, de las otras naciones. ¿Por qué? Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Entonces, aquí se les advirtió a ellos, como pueblo de Dios, que iban a la tierra prometida, que no deberían de hacer alianza, que no deberían ellos, dice, emparentar con ellas, con esas naciones. Ahora, ¿qué se nos dice a nosotros? ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor? Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios. En el capítulo 6, versos 14 al 18, dice así: no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí, así como a ellos se les prohibió que hicieran alianza y se emparentaran con ellos, también a los que hemos creído en el Señor, también se nos da ese mandato, que dice que nosotros no debemos de unirnos en yugos desiguales, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros entonces venimos a ser llamados hijos de Dios. Él será padre de nosotros y nosotros seremos sus hijos. Pero hay esa prohibición. Y hoy en día, qué común, cómo se mira la gente buscando en el mundo, viviendo en el mundo, casándose con el mundo, ¿verdad? Y aquí vemos que eso nos está prohibido. Ahí Santiago capítulo 4, verso del 1 al 5, también nos advierte, aquí lo estaba hablando Pablo a los Corintios, y acá ahora en Santiago, miren lo que nos dice Santiago capítulo 4, versos del 1 al 5, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
aquí estamos viendo que el apóstol Santiago nos está diciendo claramente que el problema de todo aquel que se dice cristiano, la escasez, la miseria que vive aquel que se dice cristiano, es porque es un alma adúltera. ¿Por qué? Porque se hace amigo del mundo, porque esa persona siempre codicia, dice. ¿Y quiénes son los que codician? El mundo. Aquí está hablando directamente de esos cristianos, no está hablando del mundo, está hablando de los que se dicen cristianos y no lo son. De aquellos, como dice la Escritura, yo conozco sus obras. A una de las 7 iglesias de Asia le menciona, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, hay muchos que se dicen que son cristianos, pero están muertos. No tienen al Cristo vivo, tienen al Cristo, al mono muerto, que la imagen de Jesucristo, según ellos, que la hicieron una imagen de talla, de madera, de oro, de bronce, de todo material. Entonces, esos son los que tienen este problema. Siempre están en guerras, en pleitos, en pasiones, combaten en sus miembros, dice. Codician y no tienen, matan y arden de envidia. Un verdadero cristiano no te envidia, se goza si verdaderamente tú eres cristiano. O sea, aunque no seas cristiano, si te va bien, un cristiano se goza, no te envidia. Pero el que envidia son los cristianos mediocres y el mundo también. Pero aquí está hablando directamente a los cristianos. Por eso dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, o sea, nunca prosperan. Ahí vemos otro pasaje donde dice que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Son textos que nos ayudan a entender estos mensajes. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. O sea que por más que trabajen y luchen, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque son carnales, porque tienen relación con el mundo, porque no viven la palabra. Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea, un cristiano verdadero no te pide para gastar en sus deleites, te pide cuando hay necesidad. Y tú ya sabes que cuando Dios mira tu necesidad, Él se encarga. Por último, vamos a leer ahí Juan 15:22 y Proverbios 1:22. Juan 15:22, con esto vamos a terminar. Juan 15:22, Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús dice que si no hubiera venido y les hubiera hablado, en aquel tiempo no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Aquellos y también tú que me estás mirando allá en las redes sociales, si no eres de verdad un hijo de Dios, no tienes excusa de tu pecado. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. De modo que si estás escuchando este mensaje, no es mío, es del Señor y te está hablando a ti. Por eso dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Y terminamos con Proverbios capítulo 1. Ahí terminamos este mensaje. Es una advertencia que el Señor nos hace. Así como dice aquí, que si Él no hubiera venido y nos hubiera hablado, no tendríamos pecado. Cuando alguien te habla de la palabra de Dios, ya no tienes excusa. Cuando la rechazas, no tienes excusa porque la palabra te llegó. Ahora, hay veces que te llega 1, 2, 3 veces
Y mira lo que nos dice aquí en Proverbios capítulo 1, versos del 20 en adelante. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. La sabiduría se está refiriendo a Jesús. Jesús es la sabiduría. Y aquí dice que la sabiduría clama en las calles. En aquel tiempo él andaba en las calles y llegaba cuando llegó al templo a sacarlos allá, era porque dice escrito está: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y así ahorita en estos tiempos, muchos templos que miras que según casa de oración, pero son cueva de ladrones, porque los líderes de ahí, eso es lo que son. Buscan enriquecerse, tener una buena vida a expensas de todos aquellos ignorantes que por no escudriñar las escrituras los manipulan y hacen negocio con ellos. Entonces aquí dice bien claro la sabiduría que clama en las calles, en todo lugar. Y hace una pregunta en el verso 22: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo? Si ya te hablaron muchas veces y todavía estás recibiendo este mensaje, probablemente sea la última vez. Es por la misericordia de Dios. La misericordia, explicaba yo anteriormente, que era una oportunidad más de parte de Dios para que alcancemos la gracia. La gracia es la salvación gratuita por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Entonces aquí dice: ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? La ciencia, fíjese ahorita todos, no, que hace millones de años y tantas cosas. La gente confía en la ciencia, la sabiduría de este mundo, y no se da cuenta que la sabiduría de este mundo, como dice la misma escritura, que es en Santiago 3:15, dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Santiago 3:15, la sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría que viene de lo alto, ahí en Santiago 1:5 dice que si uno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, la cual da a todos abundantemente, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento. La sabiduría que viene de lo alto. Entonces aquí habla, dice que esa sabiduría clama en las calles, en las plazas, o sea, refiriéndose a los que andamos predicando. Esa es la sabiduría, que andamos llevando la palabra. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión. Si la palabra te está llegando y te hace ver que estás mal, dale gloria a Dios, agradécele y atiende a la advertencia que está haciendo aquí. Vuélvanse a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Cuando nosotros ponemos atención, cuando escuchamos la palabra y la recibimos, la creemos, la ponemos por obra, es cuando entonces viene el Espíritu de Dios dentro de nosotros, habitar en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero hasta entonces, cuando nosotros nos volvemos a Dios. Y dice, verso 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad, y me burlaré cuando les venga lo que temen. Oigan lo que Dios está diciendo. Cuando venga como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Oye lo que dice Dios. ¿Cuándo es cuando la gente busca de Dios? Cuando está pasando problemas, cuando hay guerras, cuando hay terremotos, cuando hay pestes, todo lo que Jesús dijo que iba a pasar antes de su venida, que lo estamos viviendo ahorita en estos tiempos, viviendo. Por eso sabemos que Jesús está a las puertas. Y aquí estos mensajes son para que te arrepientas, para que le busques ahorita que es tiempo.
Por eso dice, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por eso la gente no puede entender la palabra, porque la palabra se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Si no tienen el espíritu, no van a comprenderlo. Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y en su contexto dice que la palabra es espíritu y es vida. Entonces aquí está diciendo que cuando venga tribulación y angustia, dice, entonces me llamarán y no responderé. Hoy, fíjate si Dios ama al mundo. Dios está advirtiendo por su grande amor, su misericordia, pero no porque ama al mundo. Lo amó y por eso tuvo que sufrir en su corazón al mirar a su hijo despreciado, crucificado. Dice la Escritura, y eso también pasó cuando Dios formó al hombre, que dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre cuando pecó. Y cuando viene a salvar al hombre por el sacrificio de su hijo, también sufrió y le dio la espalda a su hijo. ¿Por qué? Porque él estaba llevando el pecado de todos aquellos que creímos y los que seguirán creyendo. Aquí dice, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oiga habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí termina el Señor diciéndonos esto, que cuando aborrecen la sabiduría y no tienen temor de Dios, cuando no quieren escuchar el consejo de Dios, cuando menosprecian toda la reprensión, dice que entonces esa gente va a comer del fruto de su camino. O sea, lo que Él decida hacer. Y serán llamados, dice, y serán hastiados de sus propios consejos. No del consejo que te estoy dando por medio de la palabra. Van a ser hastiados de sus propios consejos. Y dice, ¿por qué? Aquí dice, ¿por qué? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Este fue el mensaje de Dios que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, vivo en San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.